Hablando. Así es, Radialmente Hablando, y como siempre tenemos grandes invitados para hablar de temas interesantísimos para toda la colectividad que nos escucha, para todos nuestros oyentes. Son las 5:42 y saludamos a la gente que está conectada acá en Caracas a través de Unión Radio 90.3 FM y 1090M, también en Puerto La Cruz 93.7 FM, en Barquisimeto 102.3 FM y 870 AM, en Mérida 104.5 FM, en Margarita 94.9 FM, Barinas 95.7 FM, la web unionradio.net, que sé que mucha gente nos escucha por allí y también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo. A esta hora ya está conectada con nosotros la primera invitada del programa del día de hoy. Ella es Aimé Zambrano, es directora editorial y fundadora de Utopix, coordinadora del monitor de femicidios Utopix. Porque sí, señores, vamos a hablar de violencia de género en Venezuela y sobre todo algo muy importante, cómo identificar señales tempranas de abuso psicológico, control o manipulación, porque esto no se trata nada más de un daño físico. Ese es como el final realmente, pero comienza siendo así, un daño psicológico, personas controladoras o manipuladoras, y para eso está nuestra invitada, porque es un tema de vital importancia. ¿Cómo estás, Jaime? Un placer. Andreina Neshme por acá, bienvenida de Polo a Polo. Bueno, un placer, Andreina, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estoy un poco afónica. No te preocupes, pero se te entiende. Se escuche bien, ¿no? Bueno, y de verdad, gracias por invitarme al programa a hablar de un tema tan importante como es la violencia de género y cuáles son las señales para identificar cuando se es víctima de lo que es esta problemática estructural, ¿no? Que está asociada a lo que es esa violencia que pueden estar viviendo día a día las mujeres. Tal cual. Esto de la violencia de género pues se ve en todo el mundo, lamentablemente. Y sí debo preguntarte, Aimé, ¿es que en Venezuela está sucediendo ahora mucho más o es que está teniendo mucha más visibilidad a través de los portales de noticias y de las redes sociales? Porque siento que en estos últimos meses, este último año, han sido como muchas más la información que estamos recibiendo de casos de mujeres abusadas, de casos de feminicidios, de casos, bueno, como algo tan lamentable como el sufrir abuso de este tipo, bueno, hasta llegar al feminicidio que es la muerte. ¿Es que está sucediendo más o es que se está haciendo más visible? Mira, según, primero, bueno, tengo que hablar un poco del trabajo que realizamos nosotras desde el subregistro que hacemos con el monitor de femicidios de Utopix. ¿Qué recogemos nosotras desde este subregistro? Bueno, recopilamos los casos que aparecen en los medios de comunicación. Al hablar de subregistro, ¿qué significa esto? No son cifras oficiales, por ende, pueden estar ocurriendo una mayor cantidad de casos de femicidios en Venezuela o de femicidios en grado de frustración. Nosotras, bueno, desde el año 2019, que hemos hecho todo este levantamiento de casos, vimos que la gran mayoría ocurrió durante el año 2020, ¿sí? Okay. Durante el encierro en la pandemia, sí, ¿no? Donde las mujeres además estaban expuestas 24 horas del día, 7 días de la semana a agresores en sus hogares. Que no pasaba porque cada quien estaba en su trabajo, porque estaban en sus actividades y nos tocó encerrarnos y convivir prácticamente con el enemigo, sin saber. Exactamente. Y que hemos visto, bueno, que desde el año 2020 hasta la fecha hubo un periodo en el que ocurrieron, por lo menos en el año 2021, 239 casos que contabilizamos, en el año 2022 240, vemos que son cifras muy parecidas. En el año 2023 contabilizamos 201 casos, o sea, vimos una pequeña disminución con relación a años anteriores, y el año pasado contabilizamos 188 casos de femicidio. Sin embargo, es una cifra importante. Sin embargo, es una cifra grande. Y además vimos un incremento en los casos de femicidio en grado de frustración, ¿okay? Que aparecen en los medios de comunicación con relación a años anteriores, y un incremento en los casos de mujeres venezolanas asesinadas en el exterior.
Entonces, como vemos, es una problemática estructural que además está asociada, bueno, a múltiples causas, ¿no? Por ejemplo. Una de ellas tiene que ver con que, y aquí tenemos que hablar de la sociedad, ¿no? Como una sociedad patriarcal que muchas veces prela lo masculino, no viéndolo como superior por encima de lo femenino, ¿sí? Y cuando hablamos de la sociedad patriarcal nos referimos a esto, a una sociedad donde no hay un equilibrio, ¿no? Con relación a esas miradas sobre los roles de las mujeres y los roles de los hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sociedad, cuando ve que las mujeres se salen de esos roles tradicionales, entre comillas, ¿qué significa esto? Bueno, que las mujeres, por ejemplo, no tienen la comida lista, no atienden a sus parejas, ¿no? Y cuando digo atienden, lo digo entre comillas igualmente. Cuando las mujeres, por ejemplo, quieren alejarse o quieren dejar a un agresor, ¿qué ocurre? Es la violencia, la manera en que se intenta que la mujer se encarrile, ¿sí? Que la mujer no salga de esos roles tradicionales. Esa es una de las causas. La segunda tiene que ver con la cosificación. ¿Qué significa esto? Entender o pensar que las mujeres son objetos, ¿sí? Y aquí cuando hablo de mujeres me refiero a niñas y adolescentes también. Sí. Al género femenino. Exacto. Y que pertenecen a los hombres, ya sea a su pareja, expareja, incluso familiares. Sí. Porque hemos visto casos de femicidios de niñas, de adolescentes, por parte de sus padrastros, padres, e incluso casos de adultas mayores asesinadas por sus hijos o nietos. Ciertamente. ¿Okay? Igualmente, bueno, aquí entra todo lo que tiene que ver con los niveles de impunidad, ¿sí? Cuando un sistema no atiende los casos de violencia de género, ¿sí? No le da la atención debida. Por supuesto que esto es un mensaje directo a la población de que, bueno, la violencia de género no importa y es una situación que se normaliza. Ahora, Aimé, ¿tú crees que ahora que hablas esto de la impunidad, tú sientes que, ojo, y te lo pregunto porque estás metida de lleno en este tema con Utopix, que procede en Venezuela los casos de abuso y de acoso a las mujeres, o procede cuando ya ocurre el feminicidio? Bueno, yo creo, primero, bueno, hay que decirlo, existe una ley en Venezuela. Sí existe. ¿Sí? Desde el año 2007 se crea y que ha tenido dos reformas. Una en el año 2014, donde entra el femicidio y la inducción al suicidio como las dos formas más extremas de violencia de género dirigida a las mujeres. Y una segunda reforma en el año 2021, donde se ampliaron la cantidad de tipos de violencia a 25 diferentes tipos de violencia de género que tienen penalización. Eso es un avance. ¿Ok? Eso es un avance. Pero ¿qué ocurre? Primero, bueno, falta un protocolo, ¿sí? Que sería el reglamento que acompaña a esta ley, que implica que, bueno, que este reglamento señala cuáles pueden ser los vacíos, ¿ok? A la hora de aplicar la ley. Pero además, sí hemos visto, bueno, que a veces a discrecionalidad de algunos funcionarios o funcionarias se toma en cuenta la ley, a pesar de que cuando tú lees el cuerpo de la ley, valga la redundancia, te explica totalmente qué es lo que se debe hacer frente a casos de violencia y además qué no se debe hacer. Por ejemplo, el tema de la conciliación. ¿Qué es esto de la conciliación? Bueno, colocar a una víctima de violencia y colocar al agresor frente a frente para que intenten resolver, ¿sí? Entre comillas. Esto, la ley lo prohíbe explícitamente porque además implica una revictimización de esta mujer. Claro. Te ponen una situación tensa en el momento nuevamente. No, y la puedes poner a una situación de violencia mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Bueno, que a nivel legislativo, ¿sí? Hay una ley que además ha sido de avanzada. Sí, está completa, la verdad que sí. En otros países, pero que a veces su ejecución, y esto muchas veces por una cultura, incluso un desconocimiento. Sí, yo creo que es más por falta de información y por desconocimiento total. A la ley, a veces, bueno, tiene sus pelones en la aplicación, claro. Pero sí te puedo decir que cuando revisamos la cantidad de agresores, ejemplo, cuando ocurren casos de femicidio, bueno, la mayoría son apresados, ¿sí? Igualmente, hemos visto un incremento con relación a
que se apresa justo en el momento de los femicidas en grave frustración, o sea, esos hombres que casi intentan asesinar a mujeres. Ok. Pero el deber ser es prevenir la violencia. Claro. O sea, hay que avanzar y esto implica que tiene que existir un plan estructural que permite un proceso de prevención y que este proceso tiene que ir acompañado, bueno, de un plan generalizado donde todo el cuerpo del Estado. Sí, es algo a nivel de todas las regiones del país, porque esto puede estar pasando en este preciso instante en un municipio, bueno, recóndito de nuestro país mientras nosotros estamos conversando. Cuando hablas de, bueno, la prevención, sí, la gente no tiene idea de lo importante de la prevención y esa prevención viene con darse cuenta e identificar esas alarmas, esas señales tempranas de abuso psicológico, control o manipulación. ¿Cómo podrías identificarlas acá o enumerarlas, Jaime, para que todas las personas que nos estén escuchando, y esto no se trata que lo tienen que escuchar las mujeres, esto es lo tienes que escuchar toda la población, porque seguramente hay un caballero que nos esté escuchando, un hombre, un amigo, un esposo, un padre, que pueda estar viendo situaciones, pero que, bueno, las normalice también por el tema del machismo, bueno, cultural de Latinoamérica. Esto no es solo Venezuela, es toda la región que está pasando, pero que con esto que tú nos puedas enumerar en cuanto a estas señales puedan prenderse las alarmas y actuar a tiempo para que no ocurran estas desgracias. Por favor, Aimé. Mira, lo primero que hay que entender además es que muchas veces la misma industria cultural, telenovelas, canciones, bueno, la literatura, Sí. termina normalizando la violencia, ¿no? Y aquí entra este tema de los celos. Pensar que los celos, ¿sí? El control es igual a pasión, es un pensamiento errado. O sea, Eso si es la una red persona flag, como ahora le llaman, para que entiendan. Una persona que te cela no te ama. Una persona que te cela es una bandera roja, ¿sí? Una persona que te revisa el teléfono para saber con quién hablas, que revise tus redes sociales, que quiera tu contraseña, que te diga cómo tienes que vestir, con quién te tienes que relacionar, ya sean amigos, Que se familiares. moleste por crecer profesional y económicamente. Es un También, tema por que tú le dices, bueno, pero él está celoso porque por lo general el hombre es el que trae más a la casa, pero cuando la mujer supera al hombre en ese caso, es fuerte y se desencadenan situaciones y actitudes comprometedoras para mal hacia la mujer. Tal cual. O sea, todas estas. Y hay señales que además se dan en el noviazgo, ¿sí? O sea, hay señales previas que muchas veces las romantizamos, las normalizamos, decimos, ay, qué lindo, qué protector es, y no. O sea, no es un tema de protección, es un tema de desconfianza, de inseguridad y de control. Y que estás corriendo peligro, que tu integridad física, emocional, psicológica está corriendo peligro. Ahí ustedes como Utopix, bueno, y tú como fundadora y directora editorial de Utopix, ¿están haciendo un trabajo para concientizar a la población? ¿Tienen pensado o conocen de algunas fundaciones, ONG o organizaciones que quieran, bueno, implementar estos conocimientos y esta información a la población en Venezuela también desde la adolescencia, desde la niñez, porque es que esto tiene que implantarse prácticamente desde muy chamos para entenderlos todos? Mira, nosotras por lo menos desde Utopits dictamos talleres, hemos dictado talleres en liceos. Qué bueno. A adolescentes, ¿ok? Tanto mujeres como hombres, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Igualmente, bueno, todo lo que tiene que ver con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, dictamos talleres sobre lo que tiene que ver con la prevención. Y además, tenemos una triangulación a donde remitimos casos que es con la organización Tinta Violeta. Ok. ¿Ok? Que es una organización que tiene presencia a nivel nacional, si no me equivoco, en 18 estados, y que da acompañamiento en lo que es la gestión de casos, acompañamiento legal. Importante. Importante. Aimé, hemos visto, y bueno, cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, allá se toma muy en cuenta ese llamado de unir los dedos, bueno, y luego bajarlos. O sea, no sé si los que nos están escuchando la han visto, la han escuchado, que bueno, es como una
pedida de ayuda, de auxilio. En Venezuela aplica, la gente está informada de esta señal que puede salvar vidas, que puede ayudar en público. Mira, yo creo que hay un sector muy pequeño de la población, y cuando digo pequeño, bueno, es un sector que está más asociado precisamente a informarse sobre los temas que tienen que ver con violencia de género, con prevención, que sí lo maneja, pero no es masivo. ¿En qué se ha enfocado? Lo digo porque ha ayudado a muchas personas fuera. Claro, Esa señal. claro, claro. Acá en Venezuela se ha enfocado sobre todo en el tema del violentómetro y el machistómetro, que es un dispositivo, podríamos decirlo así, o sea, es una regla, ¿sí? Ok. Que te permite medir cuáles son esas señales de alerta y de alarma frente a lo que es la violencia de género. El violentómetro hace eso, ¿no? Y decirte cuando estás en el punto más extremo, hasta cuando está iniciando. Y el machistómetro permite que identifiquemos tanto nosotras las mujeres como los hombres en qué nivel está su nivel de machismo, ¿sí? Ok. Esto lo ha desarrollado el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, y muchas organizaciones que hacen acompañamiento a casos de violencia lo entregan, bueno, en todas las sensibilizaciones, talleres. Qué bueno que se está haciendo el trabajo. Lo importante es que ustedes con las herramientas que tienen están haciendo todo lo posible y se nos acaba el tiempo. Parece mentira, pero sí, pasaron los 15 minutos volando, pero es que es una información delicada, pero muy, muy importante. Te agradecemos muchísimo el haber compartido, aún estando afónica y tratando de hablar, pero sí, para levantar la voz por esas mujeres que han sufrido y las que ya no están, lamentablemente, en este plano. Por favor, cuentas en redes sociales, si tienen página web o un lugar, una coordenada, donde alguna persona que nos esté escuchando, con que la ayudemos, hemos ganado en esta entrevista. Mira, nuestra página web es utopits.cc, ¿ok? Allí, bueno, van a ver muchos proyectos, porque, bueno, el monitor es uno de los proyectos dentro de esta comunidad y esta plataforma, pero allí en utopits.cc busca monitor de femicidios y está toda la información que levantamos mes a mes. Igualmente estamos en Instagram, que igualmente es utopits piso cc, y en Facebook. Listo. Entonces, muchas gracias. De mucha importancia esta entrevista. Aimé Zambrano, gracias por acompañarnos acá en De Polo a Polo, directora editorial y fundadora de Utopix, coordinadora del monitor de feminicidios o femicidios. Esa violencia de género en Venezuela, sí, señores, existe y en un porcentaje importantísimo que debemos completamente eliminar. ¿Cómo identificar esas señales tempranas de abuso psicológico, control o manipulación? Eso estábamos conversando con ella y esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes y de ayuda esta entrevista. Son las 6 de la tarde, vamos al corte y en la próxima parte mucho más acá en De Polo a Polo.